músculos del dorso o del torso, que abarcan gran parte de lo que sería la espalda. Estos músculos son importantes porque, por un lado, van a actuar a nivel de lo que sería el cinturón escapular, a nivel de las costillas, y los más importantes son los que van a estar insertándose en la columna vertebral y son importantes para mantener la posición erecta y para todos los movimientos de la columna vertebral, que es el eje del cuerpo. Estos músculos del dorso los podemos dividir en tres grupos, que serían un grupo de los que serían los músculos superficiales. Por abajo de estos tendríamos el grupo de los músculos intermedios y por último los músculos profundos, que ya veremos que son los que actúan directamente en la columna vertebral. Estos superficiales e intermedios se consideran extrínsecos porque tienen un origen embriológico distinto y van a estar inervados por las ramas anteriores de los nervios espinales. Entonces estos se consideran extrínsecos porque van a tener inserciones en el cinturón escapular y también en lo que sería en las costillas. Y van a estar inervados por las ramas anteriores de los nervios espinales, que van a formar lo que sería el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y también los nervios intercostales, son las ramas anteriores de los nervios espinales. Mientras que vamos a decir que los grupos profundos de estos músculos, ¿sí?, que se consideran también intrínsecos, van a estar inervados por las ramas posteriores, ¿sí?, al contrario de los otros que son anteriores, las ramas posteriores de los nervios espinales. ¿Sí? Bien, vamos a observar que si empezamos a estudiar los superficiales de estos grupos, los superficiales van a ser principalmente lo que serían que van a inervar o van a ir más bien a insertarse en el cinturón escapular. Entonces se consideran dentro del grupo apendicular. Y tenemos sobre todo lo que sería superficialmente, tendríamos el trapecio y el latísimo dorsal o el dorsal latísimo, antes llamado dorsal ancho. Profundamente a estos músculos vamos a observar lo que sería los romboides, que es un romboides menor y un romboides mayor, junto con el elevador de la escápula. Y todavía más profundo a estos romboides y al elevador de la escápula vamos a encontrar en un grupo intermedio, ¿sí?, lo que serían los serratos. Entonces vamos primero a dividir a estudiar los superficiales. Entonces hacemos un esquema de la vista posterior de lo que sería el cuerpo. Aquí tendríamos lo que sería el cráneo en vista posterior, la sutura lambdoidea, aquí la sutura sagital y aquí la protuberancia occipital externa. Estamos en la nuca y a los lados de la protuberancia occipital externa, o lo que sería las líneas nucales superiores que terminan lateralmente en estas salientes que están por atrás de los pabellones auriculares, que son las mastoides. Esquemáticamente vamos a poner la columna vertebral, el tubérculo posterior del atlas, y después tendríamos ya los procesos espinosos bífidos de C1, C2, C3, C4, C5, C6 y la vértebra prominente, que sería C7. Después ya tendríamos los procesos espinosos largos, que no son bífidos, de las vértebras torácicas, T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de las 12 vértebras
torácicas, que sería 12. Y después los procesos espinosos en forma de cabezas de hacha de las vértebras lumbares, 2, 3, 4 y de L, 5. Y pondríamos hacia abajo ya la porción de la columna vertebral, que va a ser el sacro en su cara posterior con la cresta sacra y los tubérculos sacros posteriores, mediales y laterales. Y a los lados del sacro tendríamos las crestas ilíacas que van a formar parte del hueso coxal. A los lados de la columna torácica, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí sería C7. ¿Sí? Tendríamos que a la altura de T3 es donde se encontraría lo que sería la espina de la escápula. Aquí tendríamos la escápula en su cara posterior, la espina de la escápula, que aquí se encuentra a la altura de T3 y que hacia arriba y hacia afuera termina en el acromion, que se va a encontrar la línea biacromial a la altura de C7. Mientras que el vértice de la escápula, el ápex escapular, hacia abajo se va a localizar más o menos a nivel de T7. Aquí tendríamos el ángulo lateral y superior de la escápula, donde está la cavidad glenoidea, donde estaría articulándose la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral o del hombro, y tendríamos la epífisis proximal del húmero, ¿sí? Y aquí tendríamos la diáfisis del húmero, una vista posterior. ¿Sí? Bien, ya con este pequeño esquema podríamos empezar a estudiar los músculos superficiales. Primero el trapecio. Este trapecio es el músculo más superficial de la región posterior del cuello, lo que es propiamente la nuca, y este trapecio se va a estar insertando aquí en la línea nucal superior, desde cerca de lo que sería la mastoides. De la línea nucal superior tendríamos la protuberancia occipital externa, y después recordemos que había un ligamento que iba superficial y que se extendía profundamente hacia la protuberancia occipital externa, hacia la escama del occipital, y se extendía por los procesos espinosos de las vértebras cervicales, que es el ligamento nucal. Entonces aquí tendríamos el ligamento nucal, que es otro sitio donde se va a estar insertando este músculo trapecio en el ligamento nucal. Más hacia abajo se va a estar insertando, ¿sí?, en los procesos espinosos de las vértebras torácicas, de todas las vértebras torácicas, donde va el ligamento, ¿sí?, supraespinoso. De todos estos sitios de origen, el trapecio, sus fibras musculares se van a estar dirigiendo hacia abajo, hacia afuera las superiores, las medias hacia afuera y las inferiores hacia arriba y hacia afuera. Aquí en el acromion vamos a colocar el extremo lateral de la clavícula, que va a formar la articulación acromio-clavicular. Entonces sería el tercio externo de la clavícula. Entonces vemos que las fibras superiores se van a dirigir hacia abajo y afuera y se van a ir insertándose en el tercio externo de la clavícula, posteriormente en el acromion, y van a terminar insertándose sobre todas las fibras inferiores en lo que sería la espina de la escápula. Entonces ahí todos estos sitios se está dirigiendo entonces al tercio externo de la clavícula, al acromion y a la espina de la escápula. Esas serían las inserciones de lo que sería el trapecio. Este trapecio tiene importancia que, dependiendo de las fibras que se estén contrayendo, si son las fibras superiores, lo que van a provocar es una elevación del hombro. Si son las fibras medias, aproximan la escápula, y las inferiores provocan aducción también de la escápula, pero también la dirigen hacia abajo. También provoca este músculo trapecio rotación de la escápula medialmente cuando elevamos el brazo por arriba de la cabeza. Este músculo trapecio va a estar inervado
por el nervio espinal, ¿sí? O nervio accesorio, el 11.º par craneal, y también recibe fibras propioceptivas, es decir, sensitivas de los nervios espinales y C4, se van a través de C3 y C4, pero su función motora principalmente está dado por el 11.º par craneal, el nervio accesorio. Decíamos que dentro de este grupo superficial también tenemos al dorsal latísimo. Este dorsal latísimo se va a estar insertando hacia abajo en los procesos espinosos de las últimas 6 vértebras cervicales. Esto sería de T7 hasta T12, y tiene la particularidad que se encuentra profundo al músculo trapecio. Esto está cubierto en esta porción por el músculo trapecio. Se inserta también los procesos espinosos de las vértebras lumbares en la cara posterior del sacro y en el tercio posterior de la cresta ilíaca. También llega a presentar, ¿sí?, unas inserciones en las últimas 3 costillas, estas serían las 2 últimas flotantes y las dos flotantes y la última costilla falsa, es decir, sería de las 10, 11 y 12 costillas. De todos estos sitios de inserción tan amplios, las fibras musculares se van a dirigir hacia arriba y hacia afuera para irse hacia la axila y formar parte de los músculos de la pared posterior de la axila, para posteriormente dirigirse hacia la región anterior de la epífisis proximal del húmero, donde se encuentra el surco intertubercular. Entonces el surco intertubercular se encuentra entre los tubérculos mayor y menor del húmero, están en la cara anterior de esta epífisis proximal del húmero. Entonces vemos que las fibras superiores, ¿sí?, se van a ir dirigiendo a la porción inferior de este tendón, en lo que sería el surco intertubercular, en su porción profunda, que es el piso del surco intertubercular del húmero. Entonces las fibras superiores se insertan en la porción inferior, mientras que las inferiores, se van a insertar en la porción superior de este tendón. Entonces van sufriendo una rotación, ¿sí?, de 180 grados las fibras cuando llegan a insertarse hacia ese tendón. Entonces las fibras superiores llegan a la porción inferior y las fibras inferiores llegan a la porción superior de este tendón en el piso del canal intertubercular. Entonces este sería el músculo, ¿sí?, latísimo dorsal, antes llamado dorsal ancho. Este músculo es muy importante en los nadadores porque va a provocar la extensión, aducción y rotación medial del húmero, ¿sí? Esto es muy importante en la brazada de crawl, de nado libre, ¿sí?, cuando el nadador hace la extensión del húmero, la dirige hacia atrás en un plano posterior, lo dirige hacia adentro, pero también lo rota medialmente, que es importante al inicio de la brazada en el nado libre. Y este músculo forma parte de la pared posterior de la axila, y cuando rota, ¿sí?, en este sitio, de esta rotación que hacen las fibras, que van así, hacen la rotación, aquí se va a ir acomodando. Ya veremos de los músculos del cinturón escapular aquí en la axila, que sería el redondo mayor, ¿sí?, que también llega a insertarse al canal o al surco intertubercular. Este músculo dorsal latísimo va a estar inervado, ¿sí?, por el nervio tóraco-dorsal, ¿sí?, que es del plexo braquial, tóraco dorsal, que viene sobre todo de los nervios espinales de C6 a C8. Es el tóraco dorsal del plexo braquial. Si quitamos
de estos músculos superficiales quitamos lo que sería el trapecio y también el dorsal latísimo, vamos a tener de estos músculos también superficiales, decíamos los romboides, el mayor, el menor y el elevador de la escápula, ¿sí? Entonces quitamos el trapecio de un lado, vamos a dibujar la escápula del lado contrario, ¿sí? Que llega a su vértice de escápula a altura de T7, la espina de la escápula decíamos que a la altura de T3, y aquí estaría la espina de la escápula terminando en lo que sería el acromion, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí que si por abajo del trapecio vamos a tener este musculito que va aquí de este ángulo superomedial de la escápula, sería en la porción superior del borde medial, que es el elevador de la escápula, que se va a estar dirigiendo, aquí vamos a poner los procesos transversos de las vértebras cervicales, del atlas, del axis C3, C4. Y entonces de este ángulo superomedial de la escápula y parte del borde medial de la escápula, las fibras se van a estar dirigiendo hacia arriba y van a insertarse en los procesos transversos de las primeras 4 vértebras cervicales. Y ese va a ser el músculo elevador de la escápula. Este músculo elevador de la escápula, como su nombre lo dice, va a provocar la elevación de la escápula y está inervado por ramos del plexo braquial, que es el nervio dorsal de la escápula. Entonces, este elevador de la escápula está inervado por el nervio dorsal de la escápula, que es rama del plexo braquial, decíamos, y que proviene principalmente de lo que sería de C4 y C5, de los nervios espinales C4 y C5. En este mismo plano muscular, por abajo del trapecio, aparte de encontrar el elevador de la escápula, tenemos los romboides. Entonces tenemos el romboides menor, que está arriba, que se va a insertar en la porción inferior del ligamento nucal, es decir, a la altura del proceso espinoso de C7, y de ahí se dirige hacia abajo y hacia afuera para insertarse en el borde medial de la escápula, por arriba de la espina de la escápula, y por abajo de él vamos a tener el romboides mayor. Este romboides mayor se va a insertar en los procesos espinosos de T2 hasta T4, T5, y también se va a estar dirigiendo hacia abajo y hacia afuera, hacia el borde medial de la escápula. Entonces aquí tendríamos el romboides menor, ¿sí? Que es el superior. Se dice que el grande carga al chico, aquí sería el romboides mayor cargando al menor, ¿sí? Entonces proceso espinoso de C7, T1 a borde medial de la escápula, romboides menor, procesos espinosos de T2 a T4, T5 al borde medial de la escápula, el romboides mayor. Estos músculos van a tener la acción de aducción de la escápula, ¿sí? Y también la elevan a la escápula, y al igual que el elevador de la escápula, están inervados también por el nervio dorsal de la escápula, rama del plexo braquial de C4 y C5. Y decíamos que estos músculos se encuentran profundos al músculo trapecio. Bien, de esa forma ya tendríamos descritos los músculos superficiales de los músculos del dorso, ¿sí? O del torso. Tendríamos ahora los músculos intermedios, que también se consideran extrínsecos y que decíamos están inervados por las ramas anteriores de los nervios espinales. En este grupo intermedio vamos a tener los músculos serratos. Tenemos dos serratos, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Entonces, aquí estaría el superior y el
inferior, ¿sí? Estos músculos tienen una función, sobre todo una función en la respiración, porque se van a insertar en la columna vertebral y de ahí se dirigen hacia las costillas, y todos tienen sobre todo una función inspiratoria. Entonces funcionan como músculos inspiratorios accesorios, ¿sí? Y por eso también se consideran músculos extrínsecos y van a estar inervados por los nervios intercostales. Entonces, inervados por los nervios intercostales que provienen de las ramas anteriores de los nervios espinales torácicos. Entonces, están inervados por los nervios intercostales. A diferencia de los profundos que vamos a observar, que están, decíamos, inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales. Estos músculos, los serratos posteriores, el superior, para poderlo observar, tendríamos que desinsertar lo que serían los músculos romboides, ¿sí? Entonces, si aquí quitamos los romboides, y me voy en esta misma región, pondríamos esquemáticamente, sería el proceso espinoso de C7, la vértebra prominente, ¿sí? Después tendríamos ya los procesos espinosos de las primeras vértebras torácicas, sería T1, T2, T3, vamos a poner aquí también T4. Recordemos que los procesos espinosos de las vértebras torácicas se van dirigiendo hacia abajo, de tal forma que el vértice de las vértebras torácicas se encuentran por abajo de su vértebra donde se originaron, ¿sí? A diferencia de las vértebras lumbares y vértebras cervicales, como es horizontal su proceso espinoso, el proceso espinoso se encuentra a nivel del cuerpo vertebral de la vértebra correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a observar que este serrato posterior superior se va a estar insertando en los procesos espinosos de C7 hasta T3, T4. Entonces sería de C7, T1, T2, T3, T4. T1 hasta T4. De ahí las fibras musculares se van a dirigir hacia abajo y hacia afuera para insertarse en las costillas, ¿sí? Desde la segunda hasta la quinta costilla, ¿sí? Entonces van a insertarse ahí en las primeras costillas, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que poner las costillas de la primera, ¿sí? Costillas se van a estar ahí. Y como tienen un borde festoneado, por eso se denominan los serratos, ¿no? Entonces se van a dirigir en las costillas, ¿ok? De la segunda a la quinta costilla. Inmediatamente, ¿sí? En relación con el tubérculo costal, que se articula con el proceso transverso de las costillas y forma la articulación costo-transversa. Y estos músculos, sí, decíamos que tienen una función inspiratoria. Por último, pasaríamos a ver del grupo intermedio lo que sería el otro serrato, que sería el serrato posterior inferior. Este músculo se va a encontrar aquí en la porción inferior. Entonces, para poderlo estudiar, tendríamos que desinsertar lo que sería al dorsal latísimo, ¿sí? O dorsal ancho. Entonces, quitamos el dorsal latísimo y tendríamos aquí, sería 5, 4, 3, 2, 1, y aquí sería T12. Entonces, aquí sería la última costilla flotante, la 11ª, y aquí tendríamos la 10ª costilla y la 9ª costilla. Entonces, una vez que quitamos al dorsal latísimo, vamos a tener al serrato posterior inferior, que se va a estar insertando en la línea media en los procesos espinosos de T11, T12, L1, L2. Y de ahí las fibras musculares se van a dirigir hacia arriba y afuera para insertarse de la 9ª a la 12ª costilla. Se van dirigiendo hacia arriba y afuera para insertarse de la 9ª a la 10ª, ¿sí? Segunda costilla. Entonces, de la 9ª hasta la 12ª costilla.
costilla. Entonces también tienen su borde festoneado y serían el serrato posterior inferior, que también está inervado por los nervios intercostales y abre los diámetros del tórax y por eso también funciona como un músculo inspirador. Bien, de esa forma ya tendríamos descritos, ¿sí?, los grupos superficiales que actúan en el cinturón escapular y el grupo intermedio que actúa a nivel de las costillas y que se consideran músculos extrínsecos, tienen un diferente origen embriológico y están inervados por ramas anteriores de los nervios espinales. Ya pasaríamos al grupo muscular más profundo, que se considera músculos intrínsecos y que van a estar inervados, decíamos, por las ramas posteriores de los nervios espinales. Entonces, de los profundos, estos músculos profundos, el grupo profundo, lo podemos dividir en varios subgrupos, ¿sí? Entonces tenemos, si nos vamos de superficial a profundo, tendríamos en primer lugar los extensores y rotadores de la cabeza y el cuello. Entonces tenemos los más superficiales, tenemos extensores y rotadores de la cabeza y cuello, ¿sí?, que son principalmente dos, son los esplenios. Sería el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Estos se van a localizar inmediatamente por abajo del trapecio, ¿sí? Vamos a encontrarlos aquí abajo del trapecio. Al levantar el trapecio, aquí en la región de la nuca se van a encontrar estos esplenios de la cabeza y del cuello, que se consideran los músculos extensores y rotadores de la cabeza y el cuello. Tenemos un segundo grupo de estos profundos, subgrupo de los profundos, que serían los extensores y rotadores, pero ahora de la columna vertebral. La columna vertebral, ¿sí? Y en estos son dos principales grupos musculares, que serían los erectores de la espina, de la columna vertebral, y el grupo de músculos que por sus inserciones se denominan el transverso espinoso, porque van del proceso transverso de las vértebras hacia los procesos espinosos de las vértebras. Y por último tendríamos un tercer grupo, que es el más profundo, que se denominan los músculos segmentarios, porque son músculos generalmente muy cortitos, que se encuentran entre los procesos espinosos y los procesos transversos de las vértebras de la columna vertebral. Entonces por eso se dividen estos segmentarios en los interespinales y los intertransversos. Los interespinales y los intertransversos. También veremos que profundamente aquí en la región de la nuca, del cuello, se van a encontrar un pequeño grupo de músculos que van a formar parte de los músculos suboccipitales. Esos ya los estudiaremos. Y por último, al quitar el esplenio de la cabeza del cuello, se van a encontrar unos pequeños músculos suboccipitales rectos y oblicuos. Estos los vamos a colocar en esta misma región. Entonces vamos a empezar con los extensores y rotadores del cuello que mencionábamos, ¿sí?, que son el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, ¿sí? Entonces vemos que en primer lugar todos estos músculos van a estar cubiertos por una fascia, que es la fascia tóraco-lumbar. Entonces antes de estudiar estos esplenios de la cabeza y del cuello, tendríamos que hablar de lo que se llama la fascia tóraco-lumbar. Esta es una fascia muy extensa que superiormente, ¿sí?, vamos a ponerla aquí
en su porción superior, esta fascia toracolumbar va a pasar profundamente a lo que sería al serrato posterior superior, ¿sí? Entonces se va a encontrar esta fascia superficial, ¿sí?, profunda a este músculo que decíamos, el serrato, ¿sí?, posterior superior, se encuentra profunda ella, pasa por delante, y hacia arriba esta fascia toracolumbar, hacia arriba se continúa con lo que sería con la lámina superficial de la fascia cervical. Entonces hacia arriba se continúa con la lámina superficial de la fascia cervical, ¿sí? Entonces que la fascia cervical, que tiene una lámina superficial, es la que cubre a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces quiere decir que aquí arriba se va a continuar con la lámina superficial de la fascia cervical. Esta fascia toracolumbar es en su porción superior. En su porción media, la fascia, ¿sí?, esta fascia toracolumbar, ¿sí?, se va a fijar a los procesos espinosos, ¿sí?, de las vértebras tanto torácicas como lumbares. Entonces medialmente se fija hacia los procesos espinosos y lateralmente se va a fijar a los ángulos de las costillas. El ángulo de la costilla que queda lateral a lo que sería al tubérculo costal. Entonces medialmente se fija los procesos espinosos de las vértebras torácicas, vértebras lumbares, y lateralmente se fija, ¿sí?, al ángulo costal. En la región lumbar, esta fascia toracolumbar, ¿sí?, pues decíamos superiormente, se continúa con la lámina superficial de la fascia cervical. ¿Sí? Medialmente, decíamos, inserta en los procesos espinosos de las vértebras torácicas y vértebras lumbares. Lateralmente, esta fascia toracolumbar se va a fijar al ángulo de las costillas. Entonces faltaría qué sucede con esta fascia toracolumbar que está cubriendo al grupo profundo de los músculos del torso o del dorso del cuerpo. Entonces su porción inferior tiene la característica que se va a dividir en 3 capas esta fascia toracolumbar. Entonces si hacemos un corte ya a nivel de las vértebras lumbares, un corte transversal de las vértebras lumbares, vamos a poner aquí el cuerpo de la vértebra lumbar, los pedículos, pequeños procesos transversos, las láminas y aquí el proceso espinoso, que seríamos el canal vertebral, conducto vertebral, foramen vertebral. Entonces vamos a tener que este grupo profundo, ¿sí?, aquí a nivel lumbar, vamos a tener los músculos erectores de la espina. Aquí tenemos en este corte los erectores de la espina, que ya lo habíamos colocado, que es parte de la porción intermedia. Estos están en el cuello, como estamos en la región lumbar. Aquí tenemos los erectores de la espina y los transversos espinosos, que se encuentran a los lados de la columna vertebral, a los lados de lo que serían los procesos espinosos, ¿sí? Vendríamos aquí afuera el dorsal latísimo, que está lateral, que sería el dorsal latísimo. Más lateralmente ya tendríamos los músculos del abdomen, ya que estudiaremos posteriormente los oblicuos y transverso del abdomen. Y aquí también vamos a tener que ilustrar otro músculo que está en relación con la pared posterior del abdomen, que es el transverso, el cuadrado lumbar. Aquí estaría el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, que es un músculo de la pared posterior del abdomen. Bien, entonces vamos a tener que esta fascia toracolumbar en su porción inferior se divide en 3 capas, ¿sí?, en una capa posterior, media y anterior. Entonces
tenemos una capa anterior, una capa media y una capa posterior, ¿sí? La capa posterior se va a encontrar aquí posterior a los músculos erectores de la espina, sería la capa posterior. La capa media, ¿sí?, tiene la característica, bueno, esta capa posterior se puede continuar aquí, termina a nivel donde estaría el músculo dorsal latísimo, ¿sí? Aquí es donde termina la capa posterior. La capa media se encuentra envolviendo cubriendo por delante los músculos erectores de la espina, ¿sí? Aquí sería la capa media, se encuentra por delante de los erectores de la espina. Y por último, ¿sí?, tendríamos esta capa media, se continúa por atrás del músculo cuadrado lumbar, ¿sí?, la capa media, y la capa anterior se encuentra en la cara anterior del cuadrado lumbar, ¿sí?, la capa anterior, ¿sí? Esta capa media tiene la característica que hacia abajo se continúa con la cresta ilíaca y hacia arriba se va a fijar con la última costilla, que es donde se inserta hacia arriba el cuadrado lumbar, ¿sí? Mientras que esta capa anterior, ¿sí?, también hacia abajo, igual que la capa media, se fija la cresta ilíaca y hacia arriba ya veremos que forma el ligamento arqueado lateral, donde se inserta parte de los pilares del diafragma, es la capa anterior. Entonces son las características de esta fascia tóraco-lumbar, ¿sí?, que también esta fascia tóraco-lumbar, sobre todo en su capa posterior, que es la más superficial, ahí se va a fijar parte de la aponeurosis del dorsal latísimo. Entonces aquí cuesta trabajo disecar, separar la aponeurosis del dorsal latísimo de la aponeurosis de esta fascia que va a cubrir posteriormente a los músculos erectores de la espina. Entonces es la característica de la fascia tóraco-lumbar. Bien, y ahora sí decíamos que podemos ya ir describiendo los extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, donde estaba el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Entonces podemos hacer, estos músculos se encuentran casi exclusivamente en la nuca. Entonces podemos hacer un dibujo de la región posterior del cráneo, ¿sí?, aquí serían los procesos tasmastoides, la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, la sutura lambdoidea, la sutura sagital, ¿sí?, aquí sería el resto de la porción del occipital. Entonces pondríamos aquí el tubérculo posterior del atlas, el proceso espinoso de C1, C2, de C2, C3, C4, C5, C6 y prominente C7. Y pondríamos las primeras vértebras torácicas de la 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí?, vértebras torácicas. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 7, 1, 2, 3, 4. Cuarta vértebra torácica, podemos tener quinto, sexta, hasta la sexta vamos a colocar, ¿sí? Entonces si vamos estudiando lo que sería el esplenio de la cabeza, este esplenio de la cabeza se va a insertar hacia abajo en lo que serían los procesos espinosos de las últimas vértebras torácicas. Podemos poner aquí de C7, C6 y las primeras 4, o sea, las últimas vértebras cervicales y las primeras torácicas, ¿sí? Y de ahí de C6, C7, T1 a T4, las fibras musculares se van a dirigir hacia arriba y hacia afuera para insertarse en lo que sería en el borde posterior del proceso mastoideo. Entonces dirigen hacia arriba y afuera el proceso mastoideo. Estos músculos se van a encontrar inmediatamente por abajo del trapecio. Entonces al quitar el trapecio, lo primero que encontramos son estos músculos, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Sería el esplenio de la cabeza. Muy en relación con él, un plano un poquito más profundo,
se encontraría el esplenio del cuello. Este esplenio del cuello se va a insertar un poquito más abajo, desde procesos espinosos de T3 hasta T6, ¿sí? Y de ahí se va a dirigir también hacia arriba y hacia afuera para insertarse en los procesos transversos de las tres primeras vértebras cervicales. Entonces vamos a poner aquí el proceso transverso de C1, C2 y C3, ya que son bífidos y tienen los agujeros transversales. Entonces, de los procesos espinosos de T3 hasta T6, este esplenio del cuello se dirige hacia arriba y afuera para insertarse en los procesos transversos de las tres primeras vértebras cervicales. Entonces, este sería el esplenio del cuello. Estos músculos son importantes para extender el cuello y la cabeza, y también inclinan la cabeza hacia el mismo lado cuando se contrae solamente el de un solo lado. Inclinamos la cabeza hacia el mismo lado. Y ya comentábamos que como son del grupo profundo, todos van a estar inervados por ramos posteriores de los nervios espinales, ¿sí? Entonces, para ver estos músculos, ¿sí? Extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, decíamos que quitar al músculo ¿qué? Trapecio, ¿no? Bien, pasaríamos ahora al segundo grupo. En el segundo grupo, que están profundos, tendríamos a los extensores y rotadores, pero de la columna vertebral, que los dividíamos en erectores de la espina y los llamados transversos espinosos. Entonces estudiamos los erectores de la espina, ¿sí? Y estos erectores de la espina son tres, que la mnemotecnia sería ELI, ¿sí? Sería L, de medial a lateral. Entonces sería el espinoso, lo que sería el longísimo, y el más lateral sería el ilio costal. Entonces, ¿quién forma los músculos erectores de la espina? Lo forma L. Espinoso, longísimo y el ilio costal. Entonces, para poder estudiar estos músculos, haríamos una vista posterior también otra vez de nuestra columna vertebral. Tendríamos aquí lo que sería el cráneo, la región occipital, otra vez la línea nucal superior, protuberancia occipital externa y las mastoides, estructura lambdoidea, estructura sagital, y también podríamos poner otra vez lo que serían tubérculo posterior del atlas, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, y los procesos espinosos de las vértebras torácicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértebras torácicas, y de los procesos espinosos de las lumbares, L1, L2, 3, 4 y L5, la cara posterior del sacro y la cresta ilíaca. Pondríamos aquí esquemáticamente las costillas hasta su ángulo posterior, la primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima primera, décima segunda, ¿sí? Aquí en relación con hasta el ángulo de las costillas. Bien, entonces vamos a tener que estos músculos erectores de la espina, que lo forma ELI, ¿sí? Hacia abajo tienen una inserción común en un tendón ancho. Es un tendón ancho que se va a estar insertando en los procesos espinosos de las vértebras lumbares, las últimas dos torácicas, en la cara posterior del sacro y también en la porción posterior de la cresta ilíaca. Entonces es un tendón ancho, ¿sí? Que es el sitio común en donde van a nacer ELI, es decir, los músculos erectores de la espina. Y si vamos estudiando estos músculos erectores de la espina, el más lateral, decíamos, es el ilio
costal. Este ilio costal tiene la característica que, dependiendo de la región en donde se esté insertando, tiene tres regiones. El ilio costal tiene una región lumbar, una región torácica y va a tener una región cervical. Entonces podemos ir estudiándolo como de la región lumbar se va a ir dirigiendo hacia arriba, ¿sí? De lo que decíamos, este tendón ancho de la inserción común se dirige hacia arriba y se va insertando aquí en lo que sería cerca del ángulo costal, ¿sí? De las 6 últimas costillas. Entonces, de la séptima a la 12ª costilla. Entonces, de esta inserción común en la región lumbar, sacra y de parte de la cresta ilíaca, se dirigen hacia arriba y se insertan en la porción del ángulo costal de las últimas 6 costillas. Esa sería su región lumbar. Su región torácica, pues de estas 6 últimas costillas, también van a partir fibritas musculares que se van ahora a dirigir hacia arriba, pero al ángulo costal de las primeras 6 costillas. Entonces tenemos la región lumbar y aquí la región torácica del ilio costal. Y por último tendríamos su porción cervical, ¿sí? Y esta porción cervical pues va a ir de las primeras costillas, se van a ir dirigiendo hacia los procesos transversos de las vértebras cervicales. Esta sería la porción cervical del ilio costal. Entonces son fibras que van brincando de la región lumbar a las últimas costillas, de las últimas costillas a las primeras costillas y después de las primeras costillas a los procesos transversos de las vértebras cervicales. Esas serían las 3 porciones del ilio costal, ¿sí? Decíamos que medialmente se va a encontrar el longísimo y este longísimo va a tener varias porciones, al igual que el ilio costal. Entonces este longísimo se dice que tiene una porción torácica, una porción cervical y tiene su porción de la cabeza. Entonces una porción cervical y también una porción de la cabeza. Entonces no se le describe propiamente una región lumbar. Entonces este músculo, ¿sí?, longísimo, también se origina de esta inserción común hacia abajo que decíamos y va a ir ascendiendo y va a ir dando, ¿sí?, fibritas musculares mediales y laterales. Entonces va dando ahí fibritas musculares como un abeto, ¿sí?, inserciones costales e inserciones vertebrales. Se va dirigiendo hacia arriba y va dando porciones, ¿sí?, que se van a dirigir, ¿sí? Uno sería las laterales hacia lo que sería cerca del tubérculo de la costilla, las inserciones laterales al tubérculo de la costilla, y las inserciones mediales al proceso transverso de las vértebras torácicas, ¿sí? Sería gran parte de lo que sería la inserción del longísimo en su porción torácica. La porción cervical, ¿sí?, también se va a dirigir hacia arriba y se va a estar insertando ahí en los procesos, cerca de los procesos articulares y los procesos transversos de las vértebras cervicales, y esta sería la porción cervical del longísimo. Se van extendiendo ya en procesos transversos y procesos articulares de las vértebras cervicales. Y por último tendríamos, ¿sí?, en su porción de la, decíamos, tiene una porción de la cabeza, y esta porción de la cabeza lo que va a estar haciendo es dirigirse desde las vértebras cervicales, se va a estar dirigiendo hacia muy cerca de la mastoides, hacia cerca del borde medial de la mastoides. Esa sería la porción que se dirige hacia la cabeza, ¿sí? Entonces sería el longísimo.
Y por último tendríamos la porción del espinoso de Eli como músculos erectores de la espina. Este espinoso se le describe, ¿sí?, una porción también torácica, su porción cervical y su porción de la cabeza, ¿sí? Esta porción torácica, como es espinoso, pues tiene la característica, es el más medial de los músculos de la espina, se va a insertar aquí en los procesos espinosos de las primeras vértebras lumbares y de las últimas vértebras, ¿sí?, torácicas. Ahí se va a estar insertando, ¿sí? Y también este tendón común que decíamos en la porción inferior, y de ahí se va a estar dirigiendo hacia arriba para su porción, decíamos, torácica, cervical y de la cabeza. Entonces de ahí se va a dirigir a los procesos espinosos de las vértebras torácicas superiores y a los procesos espinosos de las vértebras cervicales, ¿sí? Y su porción, que se dirige de los procesos espinosos de las vértebras cervicales hacia la cabeza, en realidad forma parte de lo que sería el semiespinoso de la cabeza, que ya lo vamos a estudiar en el siguiente grupo muscular, que son de los músculos transverso espinoso, ¿sí?, que era lo que decíamos, que los músculos extensores y rotadores de la columna vertebral se dividen en los erectores de la espina y los músculos transverso espinoso, y ya veremos que en esos transverso espinosos se encuentra el semiespinoso, que en su porción de la cabeza en realidad forma parte, se juntan el semiespinoso en su porción de la cabeza con el semiespinoso de la cabeza, se unen, y entonces lo vamos a describir junto con el semiespinoso de la cabeza, esta porción, ¿sí?, de la cabeza del espinoso. Entonces con eso acabaríamos con los músculos erectores de la espina, que como su nombre lo dice, son músculos muy importantes para extender la columna vertebral y para mantener la posición erecta, y que se contraen de un solo lado provocan la inclinación de la columna vertebral hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces pasaríamos a ver la otra parte de estos músculos extensores y rotadores de la columna vertebral. Una vez que vemos los erectores de la espina, profundamente a los erectores de la espina tenemos el grupo muscular que se llama el transverso espinoso. Este músculo, estos grupos transverso espinoso se dividen en tres subgrupos. Entonces tengo el transverso espinoso, está formado por tres grupos, que sería uno que me habíamos mencionado, que es el semiespinoso, el multífido, y por último tendríamos los que se denominan los rotadores. Los rotadores, ¿sí? Entonces esos son los tres grupos musculares que van a formar los transversos espinosos. Ahora, estos transversos espinosos, como su nombre lo dice, van a ir de los procesos transversos hacia lo que sería a los procesos espinosos. Entonces teníamos primero el semiespinoso. Este semiespinoso tiene la característica que se van a extender desde el proceso transverso hacia el proceso espinoso, ¿sí?, más o menos 4 a 6 vértebras hacia arriba. Quiere decir que esquemáticamente ponemos así una vértebra vista posteriormente con su proceso transverso. Vamos a poner varias vértebras, ¿sí?, entonces con su proceso transverso. Estos musculitos del semiespinoso, ¿sí?, se va a estar insertando en el proceso transverso de una de las vértebras. Puede ser una vértebra lumbar, una vértebra torácica o cervical, y de aquí van a mandar fibras que se pueden extender 1, 2, 3, 4, hasta 6 vértebras por arriba, ¿sí? Entonces de aquí hasta 6 vértebras, ahí llegan hacia la base del proceso espinoso. Entonces puedes tener aquí y puede llegar, ¿sí?, más o menos
hasta 4 o 6 vértebras hacia arriba. Por eso se llaman transverso espinoso, ¿sí? Entonces, y este músculo, el semiespinoso, ¿sí?, vemos que en su porción de la cabeza se extiende hasta el límite entre las dos líneas nucales. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos línea nucal superior, línea nucal inferior. Entonces, el semiespinoso de la cabeza, después de insertarse en los procesos transversos de las vértebras cervicales, puede llegar a insertarse hasta acá arriba, entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Y aquí es donde se unen, podríamos decir, lo que decíamos, lo que era el espinoso, que es parte de los erectores de la espina, y se une con el semi-espinoso de la cabeza, ¿sí?, que llega a insertarse aquí en la línea nucal, entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Están juntando el espinoso, que decíamos que era parte de él, de la espina, que en su porción de la cabeza decíamos que se une al semiespinoso de la cabeza, que va de los procesos transversos de las vértebras cervicales al sitio de inserción en el occipital entre la línea nucal superior y línea nucal inferior. Es el semiespinoso de la cabeza. Pasaríamos a otro que está profundo al semiespinoso, ¿sí?, que sería el multífido, ¿sí? Este multífido tiene la característica que es un poquito más corto y predomina en la región lumbar. Entonces, este multífido también tiene una porción lumbar, una porción torácica y una porción cervical, pero es más corto, se extiende 2 a 4 vértebras por arriba. Entonces quiere decir que también vendría del proceso transverso y se extiende al proceso espinoso 2 a 4 vértebras por arriba, ¿sí? Entonces un poquito más corto y predomina en la región lumbar, ¿sí?, al contrario del semiespinoso, que predomina en la región torácica, ¿sí? Y este multífido se encuentra profundo al semiespinoso. Y por último decíamos que tenemos los rotadores. Estos músculos rotadores también están en la región lumbar, en la región torácica y en la región cervical, y también se van a ir insertándose de los procesos transversos de las vértebras al proceso espinoso. Y estos son muy cortitos, ¿sí? Entonces van a ir del proceso transverso, generalmente llegan al proceso espinoso de la una o dos vértebras. Entonces por eso dicen que puede haber unos rotadores largos y unos rotadores cortos. Entonces todos son transversos, espinosos, lumbares, torácicos, cervicales, pero estos son muy cortitos, el proceso transverso, ¿sí?, hacia la primera o segunda vértebra por arriba al proceso espinoso. Esos son los rotadores. Estos tienen la característica que al insertarse, pues como su nombre lo dice, van a provocar la rotación de la columna vertebral y también son importantes para mantener erecta a la columna vertebral. Son los transversos espinosos, ¿sí? Bien. Por último, decíamos que teníamos el músculo, los grupos segmentarios, que eran los interespinales y los intertransversos. Estos músculos segmentarios son unos músculos muy cortitos, ¿sí?, y que se dividen, ¿sí?, en lo que serían los elevadores. Hay unos pequeños musculitos que son los elevadores de las costillas, y los propiamente, ¿sí?, segmentarios, ¿sí?, los verdaderos segmentarios. Y estos verdaderos segmentarios sí son el inter, ¿sí?, espinoso y el intertransverso, ¿sí? Estos elevadores de las costillas son unos musculitos muy pequeños, ¿sí?, que se van a estar insertando en el proceso transverso de las vértebras, sobre todo de las torácicas, ¿sí? Aquí tendríamos la costillita, su cabeza y su porción posterior. Entonces va del proceso transverso hacia la costilla inmediatamente inferior. Entonces pondríamos aquí otra vértebra torácica, aquí su costillita,
articulándose entre dos vértebras, del proceso transverso hacia la costilla inferior, inmediatamente ahí en relación con el tubérculo de la costilla. Podemos aquí poner otro, ¿sí? El proceso transverso hacia la costilla inferior, inmediatamente por dentro del tubérculo costal. Entonces son los elevadores de las costillas, todos inervados por ramos posteriores de los nervios espinales. Y los verdaderamente intersegmentarios, que tendríamos los intertransversos, que se encuentran entre los procesos transversos de las vértebras, ¿sí? Tanto lumbares, torácicos como cervicales, y los interespinosos, que estarían entre los procesos espinosos de las vértebras, ¿sí? También a nivel lumbar, torácico y cervical. Entonces aquí tendríamos los interespinosos y acá los intertransversos y aquí los elevadores de las costillas, ¿sí? Estos músculos son muy importantes para estabilizar la columna. Entonces, más que provocar movimiento, son fijadores, estabilizadores de la columna para cuando están actuando el resto de músculos, ¿sí? Extensores rotados de la cabeza y el cuello, de la columna vertebral, ¿sí? Y estos músculos intersegmentarios, verdaderamente segmentarios, tienen la característica que son estabilizadores de la columna cuando actúan el resto de músculos. Decíamos que dentro de estos músculos profundos, profundamente a los extensores rotados de la cabeza y del cuello, es decir, al esplenio de la cabeza y el cuello, una vez que quitamos el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, y también profundamente a estos músculos, como era el espinoso y el espinoso de la cabeza, que llega a insertarse entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior en la escama del occipital, teníamos los músculos suboccipitales, que son los músculos muy chiquititos, también muy profundos, Tenemos los músculos suboccipitales. Estos músculos suboccipitales, ¿sí? Tendríamos que hacer una vista profunda de lo que sería, aquí vamos a poner la escama del occipital, el cóndilo del occipital, el borde posterior del foramen magno y el otro cóndilo occipital, ¿sí? Tendríamos esquemáticamente aquí la línea, el protuberancia occipital externa, línea nucal superior que termina aquí en lo que sería la región de la mastoides, ¿sí? La cresta occipital externa, y aquí tendríamos la línea nucal inferior, tendríamos profundamente ya lo que sería las masas laterales del atlas, ahí articulándose con los cóndilos del occipital, y tendríamos el arco posterior del atlas con el tubérculo posterior. Podemos observar el proceso odontoides visto por atrás, naciendo del cuerpo del axis. Tendríamos los procesos articulares superiores del axis, que se articulan con las masas laterales del atlas, y como es una vista posterior, tendríamos aquí las láminas con el proceso espinoso del axis, la segunda vértebra cervical, que estarían haciendo las láminas y los pedículos. Es una vista posterior. Entonces decíamos, una vez quitar los esplenios y quitar el espinoso y el semiespinoso de la cabeza, tendríamos los músculos suboccipitales. Entonces, en primer lugar, vamos aquí a ilustrar lo que sería el recto menor posterior de la cabeza. El recto menor posterior de la cabeza. Este músculo se va a insertar en el tubérculo posterior del atlas y de ahí se dirige hacia arriba en forma recta hacia la línea nucal inferior. Entonces el recto menor posterior de la cabeza.
Lateral a él tenemos el recto, ahora mayor posterior de la cabeza, que este va a llegar acá abajo, se inserta aquí en el proceso espinoso de C2 y también se va a dirigir hacia arriba y va lateralmente para insertarse también en la línea nucal inferior de la escama del occipital. Entonces sería el recto mayor posterior de la cabeza. Y por último tendríamos los oblicuos. Tenemos el grande carga al chico. Entonces el grande se encuentra inferior, que es el oblicuo, ¿sí? Inferior, ¿sí?, de la cabeza, que es un poquito más grande, ¿sí?, el recto, ¿sí?, el oblicuo inferior de la cabeza, que se va a insertar en el proceso espinoso de C2 y de ahí se va a dirigir, aquí vamos a poner el proceso transverso de C1 y el proceso transverso de C2. Entonces se va a estar insertando en el proceso espinoso de C2 y de ahí se dirige hacia arriba y afuera, por eso es oblicuo, y es el oblicuo inferior, que es un poquito más grande, ¿sí?, hacia el proceso transverso del atlas. Este es el oblicuo inferior de la cabeza. Y arriba tenemos el oblicuo superior de la cabeza, que va a ir del proceso transverso del atlas, se va a dirigir hacia arriba y afuera, y se inserta en la línea nucal inferior y también se extiende al área que está entre las dos líneas nucales del occipital. Este sería el oblicuo superior de la cabeza. Entonces podemos observar que aquí hay un pequeño triángulo, ¿sí?, que es el triángulo suboccipital, que estaría limitado medialmente por el recto mayor posterior de la cabeza y hacia afuera y abajo por el oblicuo inferior de la cabeza y hacia arriba y afuera también por el oblicuo superior de la cabeza. Entonces estos son los límites del triángulo suboccipital, que en el fondo se encuentra aquí el paso de la arteria vertebral. Entonces la arteria vertebral, recordemos que se mete por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales, y al llegar aquí al nivel del atlas, ¿sí?, se dirige por atrás de la masa lateral del atlas y pasa sobre el arco posterior del atlas. Entonces la arteria vertebral se encuentra ahí en el fondo, ¿sí?, del triángulo suboccipital. Aquí está la arteria vertebral pasando por atrás de las masas laterales del atlas. Y también aquí en este triángulo suboccipital se localiza la emergencia del primer nervio espinal, ¿sí?, los ramos posteriores de C1. Entonces aquí se encuentra C1, ramos posteriores de C1, que también pasa por este triángulo suboccipital, y que este C1, este ramo posterior del primer nervio cervical, es el que va a estar dando inervación, ¿sí?, a estos músculos de la región suboccipital, tanto a los rectos, recto menor, ¿sí?, menor, como al recto mayor posterior de la cabeza, como al oblicuo, ¿sí?, inferior, y al oblicuo superior. Es la inervación de estos músculos. De esa forma ya terminaremos en forma genérica la revisión de estos músculos de la región del torso o del dorso.